Es un honor estar aquí, la verdad es que no lo pensé ni lo planeé, es Dios, y Dios ha puesto palabra para este día aquí, y en un día tan especial, porque yo creo que la resurrección es lo que nos hace ser iglesia, la resurrección es lo que nos hace ser lo que somos nosotros, si no, no habría ningún sentido. Y todo esto, pues es un plan. Yo tengo muchos años pasando por días de resurrección, donde leemos los capítulos de los evangelios donde las mujeres muy temprano se levantaron con las hierbas aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y la prédica va en ese tono. Y creo yo que este día de resurrección es muy diferente a todos, porque nosotros estamos viviendo ahorita una condición en el mundo muy diferente. Y por eso no voy a irme en ese tono, pero sí en el tono de lo que es la resurrección y el significado que estamos haciendo con una tumba vacía. Lo titulé El Plan. El plan es el diseño de Dios para redimir al hombre y al universo entero, porque pues toda la creación cayó con el hombre, pero Dios tuvo un plan. ¿Me posas la siguiente, por favor? Y el plan fue una tumba vacía. Ahorita a través de este recorrido que vamos a hacer, es increíble la ironía de Dios, porque para redimirnos usa una tumba vacía. Pero así es Él. Él tiene un plan, no se le ha escapado nada. Estamos aquí para escuchar su palabra, porque tiene un plan. Y a mí me ha puesto lo que ha puesto en mi corazón, porque tiene el plan de que ustedes lo escuchen. Yo solo lo transmito. Para esto, quiero que vayamos, nos vamos a ir todos hasta Babilonia. ¿Me pasas la siguiente? Babilonia, aquel imperio grande, se levantó el rey Nabucodonosor, pero todo estaba en manos de Dios, para ir por el pueblo de Israel y llevarlo cautivo a Babilonia. El plan de este rey fue tomar lo mejor que había en Israel y llevarlo cautivo a Babilonia, que era un imperio. Les puse esta imagen verdaderamente hermosa, esa entrada es con azulejos, que el azulejo no era como ahora que pues entras a un baño y hay azulejos, ¿verdad? No, en ese entonces no existían los azulejos, fue una cosa impresionante, y todo lo que había dentro, sus jardines. Babilonia era verdaderamente pues el Dubái de ahora. Y ahí va cautivo Daniel, otros de sus compañeros también, pero destaco a Daniel porque fue un instrumento de Dios usado por él. Y Daniel fue llevado siendo un adolescente. En hebreo dice un Yeled. Yeled empieza a los 14 años. Entonces 14, 15, 10, no sabemos exactamente, pero era un adolescente. Llega a Babilonia y pues a enseñarle todo, ¿verdad? Asimilarlo en su cultura. Pero ¿qué hace Daniel? Mantenerse firme, él sin contaminarse. Pasa el tiempo, pero verdaderamente pasa el tiempo. Si quieres, me pasas la siguiente. Muy bien, ahí tenemos creo yo, Daniel meditando, ¿sí? Y vemos en Daniel 9, 1, 2, bueno, en Jeremías más bien 29, 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años y los visitaré, despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Jeremías no fue cautivo, Jeremías se quedó, pero esa fue la palabra. Y Daniel, a pesar de que había pasado tanto tiempo, ya no tenían sinagoga, ya no se congregaban, dijéramos, ya no tenía tanto acceso. Sin embargo, siempre se mantuvo fiel. Y él escudriña estas escrituras y dice 70 años. O sea,
él de repente ve, ya es un anciano, y dice, estamos prontos a cumplir eso. Pero eso solamente lo logras cuando estás atentamente en las Escrituras. Es importante que nosotros como iglesia estemos atentos a las Escrituras, a los tiempos que estamos viviendo, porque los tiempos son bien cambiantes. Y como les dije ahorita al inicio, no puede ser un día de resurrección igual que antes. Este día de resurrección es muy diferente, porque tenemos un mundo completamente diferente. Y porque mientras ahorita estamos en este domingo, el mundo está cambiando. El mundo está girando bien rápido en decisiones, que muchas veces yo me sorprendo, estamos aquí y no sé, llegó el lunes, veo las noticias y ay, el día anterior declaró el presidente de Estados Unidos tal y cual cosa y empieza a agitar el mundo, a cambiarlo. Por eso les digo que no es igual y porque las condiciones del mundo se han puesto diferentes. Entonces, tenemos a Daniel en Esdras. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Ok. Sube Ciro. Ciro sube cuando cae el imperio babilónico, ya Nabucodonosor no está en escena, ahora está Ciro. En su primer año, fíjense, primer año, da la orden para que todo aquel que haya sido cautivo en el tiempo de Nabucodonosor pueda regresar a su tierra. Les voy a leer Ciro 1, de 1, 3 y 4. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado. Esto lo dice Esdras, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Yo aquí veo que sí, Dios permitió que fueran cautivos, pero ¿cómo los regresa? Y ya es la segunda vez, porque cuando el pueblo sale de Egipto, también salieron con oro. O sea, no te manda de regreso con las manos vacías. Ese es Dios. Cuando estás dentro del plan de Dios, no vas a estar, no regresas con manos vacías, no te vas a estar así como a los cuatro vientos. No. Dios siempre, dentro de su plan, te cubre, te provee. Y fíjate el retorno que Ciro les está permitiendo. Vayan y edifiquen casa a su Dios. No edifiquen la barda, no edifiquen la ciudad, no edifícale casa a Dios. Que pues para un pueblo es muy importante tener un templo, porque pues es lo que te da la identidad, ¿verdad? Muy bien, en Daniel 10:1 dice, era el año tercero del rey Ciro de Persia. Y en el anterior les leí que era el año primero, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el año tercero, rey Ciro de Persia. Hacía 3 años se habían decretado que los pueblos tomados en cautiverio, si quisieran regresar, regresaran. Pero aquí estamos viendo que ya están en el año 3. Y aquí vemos cómo el ángel visita a Daniel para darle una revelación en Daniel 10. Y la revelación es, he venido para hacerte saber lo que ha de venir en los postreros días a tu pueblo, porque la visión es para esos días. Yo cuando leo esto, pareciera que los postreros días, pues es como para la semana entrante o dentro de un año, pero así como se las gasta Dios, pues no. Son como para bastantes miles de años, pero para Dios es los postreros días. Y aquí dice que es para tu pueblo. ¿Y dónde estaba el pueblo? Pues para ese entonces el pueblo estaba todavía en Babilonia. Todavía no se movían muy bien.
El regreso del cautiverio fue en 3 etapas también, pero no acababan de regresar todos. Y Dios tenía que cumplir un plan para su pueblo, pero necesitaba que hubiera pueblo. Y el pueblo, pues bueno, todavía no estaba allá. ¿Y qué es lo que le dijo a Daniel? La verdad, le soltó un plan, pero planesototote, que creo que hasta la fecha estamos descifrando la última semana de ese plan. Ese plan dice en Daniel 9, 24, 25 y 26. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es ser infiel conscientemente a Dios, es deslealtad. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso quiere decir quitar la maldad arraigada en el carácter o la culpa acumulada o la torcedura moral que queda en la persona, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vaya con el planzote que se aventó, casi nada. O sea, está hablando de terminar con el pecado. ¿Ok? El pecado, pues vaya que el pecado aquí está. Miren, me atreví a hacer una línea de tiempo y la verdad es que es bien atrevido porque sí, todo lo histórico que ya pasó y se puede entender. El futuro está en la Biblia, más los tiempos no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí es importante, dentro del plan de Dios vemos cómo Adán y Eva pecaron y a partir de ahí todo cayó, todo. Pero el plan de Dios, en pocos palabras dijo de aquí y se fue hasta acá, hasta la Nueva Jerusalén. Así, esto está en el Apocalipsis. A partir de Adán y Eva, en este periodo se forma el pueblo de Israel, con sus altas, con sus bajas, con jueces, reyes y todo lo que pasó con ellos, pero hay una formación de un pueblo porque Dios tiene un plan y su plan maravilloso es que haya un pueblo, sobre ese pueblo predica sobre mí y cuando sepan de mí yo voy a enviar a mi hijo porque la única forma de resolver el pecado que era mandar a su hijo, porque no hay ni uno santo, el único que podía morir por nuestros pecados era él. Entonces, el plan era ese y vemos cómo el pueblo desobedece y al desobedecer los manda a Babilonia, pero 70 años, dijo, los castigo, pero no tanto, tienen que regresar. En el año 538 con Ciro, que da el decreto, van a regresar. Aquí hay, pues, las semanas que se ven en Daniel son semanas de años, son 7 años por una semana. Las cuentas, pues, aquí yo las puse, pero tendría que platicárselas para que pudieran entender cómo en el decreto que da, perfectamente dan los años hasta el año 33, justito, cuando es quitada la vida del Mesías. Y sí me gustaría leer, déjame, el plan que Dios tiene, porque dice que, espérenme tantito, como dice que quitó en Isaías, aquí lo tenemos, déjenme leerles el plan de Dios como tiene en Isaías. Vamos a ver si es 66. Ay, no es aquí. Dice que tomará, perdón, sin no encontré la cita, pero dice que él tomará a su Mesías, y dice, y llegará a la nación,
Entonces tú entiendes, Padre, ya llegó a la nación, sí, y luego le quitaré la vida. ¿Cómo está eso? Sí, o sea, yo lo mando y luego lo matan, y como que dice, Señor, pues ¿cómo que ese es el plan? Sí, ese es el plan. Que yo mande a mi hijo para que muera, porque no hay otra forma. Pero luego lo resucitará. Y en tiempos angustiosos, dice, se volverá a construir el templo. Efectivamente, el templo se construyó en tiempos muy angustiosos. Que realmente no era un plan así que digas, uy, qué bárbaro con los planes del Señor. Es como cuando mandaba Elías con la viuda de Sarepta. Yo siempre he dicho, ¿por qué no la mandó a un Airbnb, un poquito más? O sea, no, con una viuda que está a punto de morir, igual. Aquí, grandioso plan, pues voy a enviar a mi hijo, pero va a morir. Ok, va a morir, pero va a resucitar. Ah, pero después, ¿me pasas la 7, por favor, la anterior? Cuando va a morir, ¿sí? Y después, pues ahí se va a quedar, y tenemos acá la 7ª semana, porque hasta aquí, con las cuentas, dan 69 semanas, hasta cuando resucita Jesús, 69. Nos está faltando una semana, pero en esa semana dice que llegará la abominación desoladora, que es eso, pues un hombre que se levantará, que pondrá paz, pero que realmente está manejado por Satanás, muchas cosas. No, si el plan de Dios dices, ¿estás seguro que es tu plan? Sí, este es su plan. Pero él no se ha cumplido porque después de que Jesús nos deja la tumba vacía, supuestamente debería de venir la semana 7, pues no hay semana 7. Lo que hay es un periodo de gracia. La gracia preciosa donde surge la iglesia, altas, bajas, luchas, lo que sea, pero también viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento para entender estos tiempos, para entender lo que estamos haciendo en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todo eso es lo que hace la gracia y la iglesia. Y hay cosas que van sucediendo y se van a ir acomodando, porque en el plan de Dios dice, va a venir nuevamente Cristo. Aquel que me mataron, aquel regresará. Entonces, cuando Él regrese, tiene que regresar a Jerusalén, se va a parar en el monte donde estaba el templo, y adivinen qué, pues ahorita no hay templo, y ahorita pueblo, pues también el pueblo está medio raro, porque sí hay un pueblo judío, pero el pueblo judío está bastantito dividido. Tenemos a los ortodoxos que siguen tradiciones completamente alejadas, no practican ni ven a Cristo, sino al contrario, ellos están esperando al Mesías. Y por otro lado tenemos a la iglesia, entonces creyentes en Cristo. Ahorita como que verdaderamente hablar que en la segunda venida de Cristo va a llegar al templo es como, pues la verdad, como que quién sabe cómo puedan suceder las cosas. Pero la palabra de Dios siempre es fiel. Das a la siguiente, porfa, Emilio. Nacerá una nación en un solo día. ¿Por qué? Pues porque no había nación de Israel. En 1948, pero recientito habiendo firmado la paz de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en 46 se firmó, había discusiones y todo, porque adivinen quién fue el centro de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos, sí, perseguidos por Hitler, sí, mátenlos a todos, sí. Esa fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tú lees a Isaías, dices, ¿cómo puede encajar un plan así? ¿Cómo, Señor? No hay nación, están dispersos y además muchos muertos y no los quieren, pero para Dios créanme que no hay nada imposible. En Isaías 66:7 dice, ¿nacerá una nación en un solo día? ¿Podrá el Creador hacer una nación? Sí, porque para Él no hay nada imposible.
Y dice, primero dará luz y luego serán los dolores de parto. Así dice. O sea, primero nace la nación y luego ahí vemos cómo nos peleamos. Casi todas las naciones nacen con luchas, ¿se han dado cuenta? O sea, no es así de que, ay, aquí plantamos nuestra cerca con flores y, ay, qué bonito. No, casi todo el mundo llega, te espada, te mata, te quito, te pongo yo el rey, y luego otra vez lo echas para afuera, y luego surge el otro. Siempre son luchas y sangres derramadas. Israel, no. Un día estaba bajo el mandato británico, ¡pum!, al otro día ya era una nación. Así fue. Y esto fue en 1948, o sea, no hace mucho, hace poquitito. Todavía no pasa toda esta generación cuando sucedió esto. ¿Y por qué? Porque todo está dentro del plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para su pueblo, un pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos que nace en un solo día. Yo les traje aquí, Israel is born. Esto nació así, fue aquí en el New York Times, esto sucedió. Ya está en inglés, pero bueno. Sucedió en un solo día, nace la nación. Y Dios tiene un propósito. Vamos a la siguiente. No, ya no es. Dios tiene, no, para atrás, por favor. Gracias. Dios tiene un plan. En este plan tiene para el mundo. Para el mundo, al haber enviado a Cristo y haber resucitado, a todo el mundo le da la esperanza de la redención, a todo el mundo. No es un Dios local, geográfico, chiquito, es para todo el mundo. Necesitan creer en Él nada más. Pero también le da a la iglesia. A la iglesia también le da un propósito. Y dice que a la iglesia lo que tiene que hacer la iglesia es compartir lo que nos ha dado, el reino de Dios que Él nos ha dado. Tenemos como misión que compartirlo. Y también tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, porque nos ve como un cuerpo sólido, ¿verdad? Y tiene un plan para el pueblo judío, porque si creen que el pueblo judío pues ya se le olvidó al Señor y quién sabe dónde quedó, no, hombre, no. Lo tiene en la mira y no lo dejará. Y el pueblo judío también tiene que ver al Mesías. Ellos, de hecho, lo que hacen es estar esperando al primer Mesías y claman y están ahí, pero no, ya el Mesías vino. Lo que necesitan hacer es verlo, pero no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque hay un velo. Ellos tienen un velo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? El velo que les impide ver a Cristo hasta el día de hoy solo es quitado por Cristo mismo. En 2 Corintios 3:14 lo dice, tal cual. Entonces, si Cristo es el único que le puede quitar el velo y ellos tienen velo, ¿cómo se lo van a quitar? No pueden quitárselo. Esto tiene que venir de afuera. Necesitamos nosotros, que conocemos la verdad, orar por ellos. Necesitamos ser conscientes que tenemos una tarea como iglesia de orar por el pueblo judío. Y esto sí se los comparto porque para mí eso fue nuevo. Yo antes no es algo que yo lo pusiera en prioridades. Es más, yo creo que si decimos vamos a orar, pues vamos a orar pues por mi mamá, por mi tía, por mi enfermedad, por mi carro, por mi Juanete, por esto, por lo otro. Pero está bien. No digo que no, está muy bien, pero tenemos una tarea y esa tarea también es orar por el pueblo judío. No son enemigos y también tenemos que aprender a orar por las cosas que no vamos a ver respuesta así, ¿no? A lo mejor si oramos por alguien que está enfermo y sana o algo más tangible, nos anima, ay, sí, la oración sí hay respuesta. Pero cuando oramos por allá,
pues allá, pero Dios escucha la oración. Es necesario, porque ellos no se pueden quitar el velo. Ellos están en sus tradiciones. Si ustedes los vieran, sí, con sus cositas aquí, como se visten y todo, y son muy disciplinados, ¿eh? Son muy disciplinados. Los ortodoxos muy disciplinados en cumplir con sus leyes, pero no pueden quitarse el velo. El velo hay que pedir que el Espíritu Santo se mueva, les quite y puedan ver a Cristo. No hay de otra. Y es necesario que lo hagan, porque hay un plan, y el plan los incluye a ellos. Dice en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Este es el velo, miren. Ellos están celebrando la Pascua en este día, en esta semana. Pero la Pascua era llevar un corderito, llevar una vaca para el sacrificio en el templo. Eso es la Pascua para ellos. Y recordar que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los trajo a la tierra prometida. Y la obediencia que tienen con el Señor. Eso es su rito. Eso es lo que ellos ven. El corderito. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Pero sin el velo, esto es lo que es esta semana. Esta es la Pascua. Sin el velo se entiende que ese cordero, ese que vimos hace ratito, señalaba a Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, en 1 Corintios. Luego entonces no necesitamos más sacrificios. No debe de haber más sacrificios. Nada más hubo uno, porque fue suficiente la sangre de Cristo. ¡Pum! Lo cubrió todo. No hay necesidad. Pero ellos, déjenme decirles, les va el chisme, pero cada año se trata de colar un judío en el monte del templo, ahí entre sus togas, llevan un corderito. Y es un pleito. Este año no lo han hecho porque ahorita las cosas están muy tensas y no hay nadie. Pero normalmente sí se colaban y luego ahí son entre jalones y tirones. Pueden verlo en internet, búsquenlo. Que sí, que se coló uno y lo sacaron. Ya. Y al otro año, porque ellos quieren hacer su sacrificio. Y es más, ellos están, bueno, la construcción del siguiente templo sí es una realidad. La palabra dice que sí va a haber un templo físico, si la palabra lo dice, bueno, yo lo creo, pero como muchas cosas, a veces desde ahorita dice, pues, quién sabe cómo vaya a estar la construcción de ese templo. Pero déjenme decirles que hay una escuela ahí mismo en Jerusalén que es como el Instituto Bíblico de Levitas, algo así se llama. Ellos ya está desde hace tiempo. ¿Qué hacen ellos? Como son los levitas, están preparándose para los sacrificios. Luego, otro de los muy importantes es una vaca roja. La vaca roja, también para los sacrificios junto con el corderito, era necesaria, y esa no existía. Bueno, hoy en día hay una granja con cientos de vacas rojas, como para escoger una que no tenga manchas ni defectos, y tienen de dónde escoger. Está todo listo. Por eso les digo que las cosas no son iguales a antes. Hoy en día tenemos un pueblo, que se hizo de un día para otro. Hoy en día tenemos una nación que del 48 al 2026 se ha fortalecido, se ha consolidado, se ha asentado, pero ahorita las cosas empiezan a estar rápidas, sobre todo en este año. Y vemos cómo tenemos todo preparado para un templo, tenemos
a la gente que ya está ahí. Ahorita va a haber elecciones en octubre. ¿Qué va a pasar? Hay algunas personas que están dentro de las ternas, una sobre todo, que está apuntando mucho a hacer la construcción del tercer templo. Que dijo, a mí me ponen ahí y yo veo cómo le hago y la construyo. Igual queda, igual que no queda, no lo sé. Pero sí es diferente, como les digo. Las cosas están sucediendo muy rápido. Y nosotros somos parte de ese plan, porque no podemos ver que, pero pues allá los judíos, ¿no? Pues a ver qué les pasa y si llegan a Irán y les ponen una bomba, qué mala onda, ¿no? Pues no, porque somos realmente, ¿qué creen? Somos un pueblo. Quiero que vean cómo Romanos 11 dice, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, haciendo alusión a que el árbol del olivo son los judíos, es el pueblo original, ¿no? Y sus ramas fueran desgajadas, o sea que se cayeron, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Que no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, que si dejan de ser incrédulos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Esa es su palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Pues que hay un solo árbol, ¿no? Es un solo árbol. La raíz original y las ramas injertadas. Uno, no dos. Y que Él cuando venga a su segunda venida, Él viene por todos sus creyentes. No está hablando de un judío, ni está hablando ni de religiones, está hablando de un solo árbol, de los suyos, los que tienen a Cristo en su corazón. Eso es lo importante. Y por eso aquí viene el que nosotros, la verdad, como, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? A veces nos pasa un poquito como en Babilonia. ¿Qué hacen en Babilonia si ya habían dado la orden? Estaban cómodos, ¿no? Estaban cómodos ahí. Era difícil soltar tantos años de pues ya haberse quedado a hacer casa, a hacer vida. Era difícil soltar para irse. ¿A dónde se iban? Otra vez los planes de Dios. A una ciudad sin bardas, destruida, sin templos, sin casas, sin huertos, sin Oxxo, o sea, como ¿dónde comprabas algo? Nada, o sea, no había nada. O sea, realmente era incomodarte hasta decir basta, salte de tu silla cómoda, camínale hasta allá para edificar el templo nuevamente. Así a veces somos. ¿Qué trabajo nos cuesta? Orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo creo que a veces espero que la primera vez oramos y el siguiente día pues ya le vamos bajando, al siguiente ya no nos dio tiempo y ya la siguiente semana pues ya se me olvidó ni por qué estaba yo orando. Como yo ahorita les hago ver que lo que Dios ha puesto en mí es que también tenemos que orar no solo por el perdido, que no vamos, a lo mejor, a ver, miren, es que a veces la oración es bien poderosa, por eso yo los invito a orar, porque aunque tú no lo veas, sí se mueve. Dios es real y escucha tu oración. Cuando yo digo que oremos por el perdido, dices, ay, pues el perdido, ay, por el perdido, Señor, ¿quién es el perdido? ¿Quién es el perdido? No, el perdido de tu entorno, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu pariente que no, necio, tu amigo de toda la vida, amiga que no quiere entender. Por cada quien tiene que empezar por esos, ¿no? Y a veces decimos, uy, no, pues no, tú sigue orando, porque a lo mejor no te toca verlo, ¿no? Yo era bien rebelde, de veras, ni parece, pero sí era. Pero mi abuela siempre oró por mí, mi abuelita siempre estuvo ahí orando. Yo sabía que estaba orando por ella, se murió, nunca me vio aquí, pues, nunca me vio.
pero sus oraciones nunca regresaron vacías. Sí, Dios sí escucha. Es tiempo de que oremos por el perdido, porque los tiempos se van acortando, porque el mundo va cambiando muy rápidamente y porque tenemos que ponernos las pilas, tenemos que incomodarnos un poquito para poder ir por el perdido, por nuestro perdido, por el que tienes aquí. Pero también les invito a ver al que está un poquito más lejos, que tal vez no vamos a ver si cambia o no cambia, pero Dios escucha las oraciones. Es cuando la iglesia se pone en el mismo pensar y en el mismo sentir. Nos ponemos todos las pilas, todos estamos iguales. Y en ese mismo pensar y en ese mismo sentir, delante de Dios pedimos por aquello que aunque no lo vamos a ver, pero Dios lo tiene en la mira. Y Dios está esperando que este pueblo, que es su pueblo y que también lo ama, despierte y se ponga a ver que realmente ya los visitó, que entiendan el amor de Dios derramado en ellos. Pero necesitamos poner nuestro granito de arena también nosotros como iglesia. Por los nuestros, sí. Claro, por la iglesia también, por levantar una iglesia consciente, atentos, como Daniel. ¿Por qué estaba atento Daniel ahí en Babilonia? Y sin embargo, a pesar de no estar en su tierra, estaba atento a los tiempos. Oraba 3 veces al día. No había perdido esa comunión. Y cuando una iglesia no pierde la comunión con Dios, es una iglesia fuerte, es una iglesia que avanza. Y no solamente nosotros conocemos la iglesia, porque la iglesia somos todos los que creemos en Cristo Jesús. Necesitamos orar porque todos nos sintamos uno, un pueblo delante de Dios, y necesitamos orar también por el pueblo judío, porque también está invitado. Ellos son también la novia de Cristo, también lo son, pero necesitamos ser uno delante de Dios y necesitamos ponernos las pilas para ser uno, porque solamente a través de la oración podrá quitarse ese velo. Debemos entender este plan. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Quiero dar esta reflexión final. Está esta cita, déjenme decirle. Gracias. Para variar no sé mi nombre, pero dice que somos una nación santa, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Sugiere un acceso directo a lo sagrado sin necesidad de intermediarios humanos. Somos eso, como iglesia somos un real sacerdocio. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Nación santa. Se refiere a un grupo de personas apartadas o dedicadas a un propósito en específico. ¿Y cuál es nuestro propósito específico? Pues es orar y llevar y extender el reino. No quedarnos el reino, sino que el reino sea extendido y sea llevado. Primera de Pedro. 2:9, sí, perdón. Primera de Pedro 2:9. Nación santa. La siguiente, por favor. Pueblo adquirido. Destaca la idea de pertenecer y valor especial ante Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios, con precio, con sangre, porque nos ama y nos metió como pueblo. Y a los judíos también son su pueblo. ¿Y para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar lo que Él nos ha dado, para llevar a todos los demás a esa misma luz. Ese es su plan, porque tenemos tiempos cambiantes, tenemos tiempos que se están acortando y necesitamos incomodarnos y necesitamos despertar de donde estamos nosotros parados hoy en día. Amén. Espero no haberlos asustado, pero creo que Dios ha puesto en mi corazón poderles compartir esta palabra el día de hoy. Bueno, pues vamos a tener también Santa Cena.